Daniel, bueno, te invitamos a este número que hemos dedicado al concepto de libertad por varias razones. Tú eres académico, investigador, acabas de publicar un libro, Cómo y cuándo morir, donde el espacio, digamos, de la libertad es crucial en lo que ahí se trata. Ya hablaremos de eso. El año pasado fuiste ganador, tuviste el primer lugar en el concurso de ensayos de la Fundación Caminos de la Libertad, con un ensayo que se llamaba Contra la marea identitaria y el desmantelamiento de la ciudadanía, una defensa de la ciudadanía liberal. Tienes otro libro, Ética y Coronavirus, etcétera. Entonces, es un concepto, digamos, con el que tú estás permanentemente dialogando de alguna u otra manera, me parece. Pero para partir la conversación me gustaría como un poco desenredar este concepto porque, corrígeme si me equivoco, pero me parece que estamos en un momento donde se dicen muchas cosas, e incluso algunas contrarias, cuando se habla de libertad, especialmente venía desde el mundo político, me parece. Así es uno de los conceptos más usados y manoseados que existen, que se utilizan para fines completamente diferentes y contrapuestos muchas veces, lo que da cuenta de que se lo está utilizando de maneras diferentes o que se tiene un concepto diferente de libertad. Yo diría que la primera distinción importante es aquella que delimita el contexto en el cual lo estamos utilizando, y ahí tenemos que diferenciar entre lo que se denomina libertad metafísica, si lo quieres poner en estos términos, y libertad política. Libertad metafísica es lo que se relaciona con el libre albedrío, es decir, la posibilidad de realizar una acción o tomar una decisión desde uno mismo, y la contraposición es determinismo, es decir, si no estamos determinados, entonces somos libres, tenemos libre albedrío y en ese sentido somos libres de toda determinación, la espontaneidad original desde la cual surgen nuestras decisiones y acciones. El concepto, el segundo concepto de libertad es libertad política. El concepto de libertad política no se relaciona con el que la espontaneidad de nuestras acciones, es decir, no estar sujetos a ningún tipo o decisiones, no estar sujetos a ningún tipo de determinismo, sino que refiere más bien a el contexto en el cual ejercemos nuestra libertad dentro de comunidades políticas, es decir, Ujú. la coacción a la que nos podemos ver sometidos y al mismo tiempo la extensión de nuestra libertad, qué es lo que podemos decidir, qué es lo que no podemos decidir, cuando en la comunidad política o terceros pueden incidir, intervenir en el uso que hacemos de nuestra libertad, la extensión de los derechos, etc. Y estos dos niveles, y eso es importante entenderlo, si bien se relacionan en muchos argumentos y de muchas maneras, a pesar de eso guardan una cierta independencia, porque nosotros podemos seguir hablando incluso de libertad política, aunque fuésemos deterministas y negásemos la libertad metafísica. Incluso en ese caso, hay un Ujú. cierto compatibilismo, como se denomina, en la posibilidad de ser determinista y ser al mismo tiempo un defensor de la libertad política. Perfecto. Pero nuestra vida, digamos, práctica, por así decirlo, se desarrolla más en el ámbito de la libertad política. Nosotros, digamos, tenemos restringida en algunos ámbitos nuestra libertad para poder eh, tener una vida común, digamos, o en comunidad. Así es, evidentemente. Yo creo que ese es el concepto que está en disputa fundamentalmente en la sociedad y en la discusión pública, etcétera, etcétera. Y si bien ya lo acotamos a justicia, a libertad política, por decirlo así, a pesar de eso quedan un montón de determinaciones todavía. ¿Qué es lo que es esa libertad política? Y Ujú. aquí, si quieres seguir especificando el término, hay dos un poco caricaturescas, pero las caricaturas ayudan a entender las cosas, ¿no? Los mapas no son los territorios, pero sin mapas no llegamos a ningún lado. Dos posiciones que explican, dos posiciones sobre la libertad que son distintas. Una es lo que se denomina libertad negativa, cuyo representante famoso es Hobbes, y la idea es que somos libres mientras no seamos constreñidos, es decir, mientras nadie me limite para hacer lo que yo quiero, mientras no me sujeten, digamos, no me Ujú. encarcelen, etcétera, etcétera, soy libre. Y las otras son concepciones más bien de libertad positiva, como se las denomina, que implican algo así como la confluencia entre las decisiones y acciones que uno realiza y las convicciones fundamentales que uno tiene, es decir, es la posibilidad positiva de realizar aquellas acciones que se retrotraen a nuestras convicciones.
Y son naturalmente dos cosas diferentes. Uno puede ser libre en sentido negativo, nadie me impide dormir en el Ritz, pero si no tengo el dinero para pagar la cuenta, entonces no soy positivamente libre de hacerlo. Ujú. Perfecto. Tú has estado escribiendo, bueno, artículos, escribes en medios de comunicación, libros, y digamos, me resuenan en todo eso el conflicto del paternalismo de los estados, digamos, de su intromisión en algunos ámbitos. Estoy pensando especialmente, digamos, en este último libro, Cómo y cuándo morir. Em, ¿Y ¿Cuál es por qué llegaste ahí, digamos, a ese tema en particular? Que además, en la cuenta pública del presidente chileno recientemente, digamos, se anunció, o sea, hubo un anuncio en relación con la eutanasia. O sea, es un tema y que siempre nos ha resultado muy conflictivo en Chile. Bueno, los temas morales en especial. Tú aludes también a lo que fue el asunto de divorcio, y otros temas de índole moral. Sí. Yo pienso que este es un tema fundamental, es un tema importante y muy relevante en nuestras sociedades, que son sociedades que envejecen y que lo que va a implicar vidas más extensas y por lo tanto sujetas a más condiciones condiciones de salud, a más problemas de salud. Y simultáneamente vivimos en sociedades cuyas generaciones, digamos, desde los baby boomers hasta ahora, han tenido y han gozado de niveles de decisión para controlar su vida como ninguna generación en Mm. el pasado. Piensa Uh -huh. en la píldora anticonceptiva, piensa en las diferentes posibilidades de vivir, de formar una familia o no formarla, el desarrollo laboral, etcétera, etcétera. Y estas dos cosas en confluencia, es decir, la perspectiva de muertes en algún sentido sufrientes, o sujetas a condiciones indeseables, y el deseo de controlar nuestra vida lleva necesariamente al deseo de controlar el último capítulo de nuestra vida. Y el último capítulo de nuestra vida es aquel que termina con la muerte. Es decir, el deseo de controlar nuestra vida, de tener control sobre nuestra vida, es un deseo también de poder decidir cuándo y cómo morir. Y este deseo, que en mi opinión corresponde a un interés fundamental, es uno que debe ser resguardado por una libertad fundamental. Una libertad para poder decidir, al menos en ciertas circunstancias, cómo y cuándo morir. Y eso lo relaciono con el paternalismo que menciona. La referencia al paternalismo en general y en Chile en especial es importante. ¿Por qué? Porque la nuestra es una sociedad democrática, liberal, en la cual gozamos de amplios espacios de libertad para desarrollarnos, formar nuestras vidas, perseguir nuestros fines, etcétera, etcétera, y en la cual, en general, no nos gusta el paternalismo. Es decir, a nadie le gusta que le diga el Estado, en este caso, qué es lo que tiene que hacer porque es bueno para él. En general no nos gusta que nos lo digan. Y eso lo notamos cuando cuando el Estado se introduce de manera coactiva, sobre todo en algunas de nuestras libertades. Pero para poner un ejemplo, a nadie le gustaría que el Estado decidiera lo que uno tiene que estudiar, con quién se tiene que casar o si se tiene que casar, etc. Es decir, en estas sociedades culturalmente liberales somos profundamente antipaternalistas y, sin embargo, estas sociedades incluyen una cantidad enorme de leyes, reglas, normativas que son profundamente paternalistas. Claro. Partiendo por algunas que son bastante ilustradoras, digamos. Piensa, por ejemplo, en la ley que exige utilizar un casco para conducir una motocicleta. Evidentemente tiene un afán paternalista, que es proteger a las personas de sus malas decisiones. Y por lo tanto, el Estado nos obliga a usar un casco y de esa manera disminuir los daños que tendríamos en caso de un accidente. Piensa en la obligación de tener que ahorrar para nuestras jubilaciones, es decir, para cuando nuestras fuerzas productivas decrezcan. Piensa, qué sé yo, en la obligación de tener que esperar un año antes de divorciarnos. También el Estado está pensando que en ese año quizás podemos revisar nuestra decisión, etcétera, etcétera. Todo eso es profundamente paternalista. Y uniéndolo con el libro, en mi opinión, el statu quo en Chile, que es no permitir a las personas hacer uso de su libertad, no es una libertad nueva, para poder terminar con su vida en determinadas condiciones, es una práctica profundamente paternalista.
el Estado, por alguna razón difícil de entender, la verdad, le está diciendo a los ciudadanos, usted no es una persona que debe tener el poder para tomar este tipo de decisión sobre su vida. Y la pregunta es evidentemente, ¿por qué no? ¿Por qué no se extiende la libertad también a ese tipo de decisiones? En mi opinión, se debería extender. Sí, y el libro es muy interesante porque también haces como una suerte de catastro bien específico sobre las diferencias que hay, digamos, en esto de la muerte asistida, porque se suele decir, digamos, el término como si fuera una sola la manera de llevar a cabo, digamos, este proceso. Sin embargo, tú especificas, por ahí leí una entrevista también de hablas de los casos complejos, cuando como defensa, digamos, a la restricción de esto se suelen sacar ejemplos como los adolescentes o las personas con enfermedades mentales, etcétera. Es Ujú. muy útil en ese sentido, me parece, porque amplía la discusión en toda o en su mayor posibilidad, digamos, en toda su vastedad, lo que la hace más rica y con argumentos más consistentes en relación con que se pueda llevar a cabo dicho proceso. Efectivamente, en estas discusiones y debates acerca de la muerte asistida, hay un tremendo lío y enredo conceptual. Mm, Y eso descansa muchas veces o se remonta al hecho de que los autores recurren a un concepto, lo llenan del contenido que desean para argumentar a favor o en contra de la eutanasia o de la muerte asistida. Es decir, modelan los conceptos de modo tal que respalden las posiciones normativas que ellos tienen. El mm, caso más claro es la referencia omnipresente a la dignidad, ¿no? Que la claro, utilizan tanto los que están a favor de la muerte asistida para decir que se trata de una muerte digna, como aquellos que están en contra para decir que la muerte asistida viola la dignidad humana. Evidentemente son dos conceptos diferentes de dignidad y si el debate se realiza en esos términos, entonces no llegamos a ningún lado. mm, Estamos hablando de cosas diferentes. Por eso yo pienso que en este tipo de debates y en general es bueno partir por el fenómeno, tratar de describir el fenómeno y luego ponerle un nombre, digamos, que nos permita estar de acuerdo en que estamos hablando de la misma cosa. Y en mm, el caso de la muerte asistida, lo que la caracteriza es que hay una intención letal, es decir, la acción que se realiza intenciona la muerte no es un efecto colateral, sino que se intenciona la muerte, y hay causalidad letal, es decir, el medio que se utiliza para causar la muerte efectivamente la causa. Uh-huh. No es un efecto secundario, por ejemplo, sino que efectivamente la causa. Y la muerte asistida tiene dos subfamilias, que es el suicidio asistido y la eutanasia, en sentido estricto. El suicidio asistido tiene intención letal, causalidad letal, y la agencia de quien realiza la acción letal es de la persona misma que muere. Es decir, el paciente, por ejemplo, toma de un cóctel de barbitúricos, por ejemplo, y un tercero se limita solamente a posibilitar esa acción, por ejemplo, recetarla o mm, prepararla. En el caso de la eutanasia, hay intención letal, hay causalidad letal, pero la agencia es de un tercero, por ejemplo, un médico que aplica una inyección letal. mm. Esos son como los términos metodológicos. Sí. Y lo que yo trato de mostrar en este libro es que los argumentos para extender la libertad al punto de poder decidir acabar con nuestra vida en ciertas circunstancias, se basan en dos valores que nosotros ya aceptamos y ya los aceptamos en la práctica clínica e incluso en nuestro sistema legal, que son la autonomía y el bienestar. Mm, Esos dos valores ya se encuentran presentes, por ejemplo, en la doctrina del consentimiento informado, que es la potestad de un paciente para decidir no comenzar un tratamiento o para exigir su interrupción en cualquier momento, aunque implique su muerte. Esta mm, doctrina ya y es un derecho adquirido en Chile y que es aceptada por la vía ética en general, es aceptado, esta doctrina se basa en el valor de la autonomía, es decir, las personas pueden libremente decir no someterse a un tratamiento o interrumpirlo aunque implique su muerte. Ya se está respetando la autonomía acá, en este caso. El caso de la muerte asistida no es diferente. Se respeta la muerte, se respeta la autonomía de las personas, se limita el paternalismo estatal cuando efectivamente las personas
desean morir, al menos en circunstancias en las cuales su bienestar se ve menoscabado. Ujú. Oye, y en esto, en esta discusión, la depresión entra por dónde. Leí un caso, no recuerdo en dónde, de una joven, digamos, que quería su muerte asistida por depresión. Me parece que era la razón que ella daba. Y ahí la autonomía, o sea, si alguien está profundamente deprimido, digamos, uno preguntaría por la autonomía para llevar a cabo esa decisión. Sí, hasta ahora hemos hablado de los casos fáciles, que son los Mm, casos en los cuales disponemos de la autonomía de las personas y no podemos poner en duda la autonomía de las personas. Efectivamente, hay casos que son más complejos y son aquellos en los que hay alguna condición mental que posibilite, como muchas veces hacen los psiquiatras, que posibilite poner en cuestión la autonomía de las personas. Eh, Hay una serie de desórdenes mentales, en fin, pero una de ellas es justamente la depresión. Evidentemente estamos hablando de casos de depresión crónica y persistente, es decir, que se ujú, han claro. demostrado resistentes a todo tipo de tratamiento. Y la pregunta es si personas en estos casos, si podemos considerar a las personas en estos casos como suficientemente autónomas como para que su voluntad pueda ser, pueda obligar, pueda ser obligante, digamos, que su Ujú. voluntad de morir pueda obligar a su muerte. O si por el contrario se trata de una voluntad que no es autónoma, sino que está siendo heterónomamente, por decirlo así, eh, presionada por condiciones mentales internas y no sería autónoma. Mi opinión, hay países en el mundo en el cual eh, la autonomía, en el cual se considera que los pacientes afectos a depresiones crónicas y persistentes y, otras, y otro tipo de condiciones mentales sí pueden acceder a la muerte asistida, pero sujeto a condiciones un poco más, bastante más estrictas. Ajá. Por ejemplo, Bélgica lo acepta, los Países Bajos lo aceptan, eh, Canadá en marzo o abril tenían un plebiscito, el Congreso iba a decidir si lo aceptaba, no recuerdo si lo aceptaron o no, Ujú. y hay uno o dos países más que lo aceptan. ¿Y En esas mi opinión, condiciones más estrictas cuáles son? en mi condición es completamente razonable si tú piensas que eh, tiene que haber un deterioro grave del bienestar de las personas, Ujú. que las personas han sido, son resistentes a cualquier tipo de tratamiento, a los tratamientos para los cuales hay evidencia, Ah, y que haya un proceso de deterioro físico y mental que no se detiene, digamos, un proceso que se va de deterioro. En esos casos, cuando las personas deciden en un momento en el cual están bien, en el cual no están sujetos a una crisis, sino que están bien mantenidos, digamos, para poder ejercer su autonomía, eh, entonces me parece a mí que no hay ninguna razón para negarles esa posibilidad, porque se trata, en el fondo, de autonomía ejercida en un contexto en especial. ¿Cuál es este contexto? Un contexto en el cual la condición que consideramos tan deplorable y que sin embargo lo es, nadie duda que la calidad de vida de una persona depresiva es muy mala, no va a cambiar, incluso ujú, más va a empeorar, y que no hay ujú. ninguna posibilidad de recuperación. En esos casos, a mí me parece que cuando las personas, repito, toman la decisión en los momentos en que están estabilizados, las condiciones mentales eh, no se mantienen inalterables a través del tiempo, ¿no? Hay momentos en los cuales hay Claro. crisis y hay momentos de estabilización. La decisión se tiene que tomar en un momento de estabilización. Entonces, es un ejercicio de una autonomía completamente situada y debe ser respetada. Perfecto. Hay una idea que tú planteas que me pareció muy interesante, que es que en el fondo la muerte tiene relación precisamente con un historial de vida, por lo tanto, una mala muerte es como que lo voy a parafrasear mal, digamos, pero le quita sentido a una buena vida. Esa relación me pareció muy interesante y novedosa, porque se suele pensar como un episodio en sí mismo, digamos, la muerte, pero no en relación con toda una vida hacia atrás, que puede haber sido muy buena, digamos, y por lo tanto alguien tiene el legítimo derecho de querer terminarla de buena manera. Y esto tiene mucho que ver lo que dice justamente con el concepto de libertad.
del concepto de libertad entendido como autonomía. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un interés fundamental en poder formar nuestras vidas de una manera general de acuerdo a nuestras convicciones y valoraciones fundamentales. Lo tienes tú, lo tengo yo, lo tiene cualquiera. Naturalmente tenemos convicciones y valoraciones diferentes, pero por lo mismo tenemos un interés en formar nuestra vida de manera diferente. Ese interés lo compartimos todos. Y la muerte efectivamente es parte de la vida, si lo quieres poner en estos términos, por lo tanto debería estar afecto también a que podamos decidir acerca de aquella según nuestras convicciones y valoraciones fundamentales. Si tú has sido una persona que ha vivido de una determinada manera, quizás, esto no es una obligación, es una opción para las personas, quieres evitar ciertas formas de morir que se oponen a tus convicciones y valoraciones fundamentales. Si te has, por ejemplo, caracterizado e identificado profundamente con tus capacidades cognitivas, quizás quieres evitar una muerte en situaciones de demencia y prefieres acortar el último capítulo de tu vida de alguna manera. Podemos decir más o menos lo mismo con relación a otro concepto, que es el concepto del sentido de la vida, el valor de la vida. De alguna manera, el sentido y valor de la vida tiene que ver con todas aquellas cosas que contiene y que nosotros apreciamos. Por lo tanto, si en algún momento la vida deja de contener aquellas cosas que apreciamos, que consideramos subjetivamente que le dan valor a nuestra vida, y por el contrario incluso se transforma en una vida llena de cosas que consideramos que no tienen valor o que tienen un valor negativo y que le quitan sentido a nuestra vida porque, por ejemplo, se oponen a nuestras convicciones fundamentales, entonces en ese caso, y estoy pensando en condiciones de sufrimiento, enfermedades terminales, etcétera, etcétera. En ese tipo de casos, entonces, la libertad de las personas debiese extenderse a la posibilidad de terminar, eliminar, sacar el último capítulo de la vida caracterizada por cosas que no nos gustan. En ese caso, la muerte nos beneficia, no nos perjudica. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Con qué te has encontrado después de publicar el libro? Y es un libro que ha aparecido bastante, que trae, digamos, un tema que es controversial y como te decía antes, sobre el cual en Chile especialmente me parece que despiertan como posiciones morales a veces muy determinadas e inamovibles. ¿Con qué te has encontrado habiendo publicado este libro? Ya, es interesante lo que dices porque efectivamente me he encontrado con posiciones contrarias, muchas a favor, digamos, pero también contrarias, pero es importante darse cuenta que a nivel poblacional la posición con respecto a la muerte asistida es bastante clara. En Chile el 70% o más de la población está de acuerdo con la muerte asistida, lo que es bastante razonable. Los que no suelen estar de acuerdo son sectores muy conservadores. Ojo, esta no es una distinción entre izquierda y derecha. El 70% de este país no es de izquierda. El expresidente Piñera estaba de acuerdo con la muerte asistida, etcétera, etcétera. Sino que son sectores extremadamente conservadores que tienen usualmente concepciones que se remontan, en última instancia, a consideraciones religiosas. Incluso cuando argumentan aludiendo al derecho a la vida, por ejemplo, que es evidentemente un valor político, cuando uno indaga las razones por las cuales ese derecho a la vida, por las cuales no podríamos disponer en determinadas circunstancias de ese derecho a la vida, de modo tal que el derecho a la vida se transforma en realidad en un deber de vivir, las razones que suelen aducir se remontan a posiciones metafísicas o religiosas que, y este es el punto, se basan a su vez en peticiones, son peticiones de principio, es decir, exigen que compartamos sus creencias y no nos pueden dar ninguna razón por la cual tengamos que compartir sus creencias. Y de esta manera, y por lo mismo, digamos, son argumentos que en el debate público tienen poco o ningún valor. Si tú me dices que la muerte asistida no debiese estar permitida porque somos, como dice Locke, por ejemplo, propiedad de nuestro hacedor, bueno, eso se basa en una petición de principio, que hay un hacedor que es propietario de nosotros. Y tú me estás exigiendo, en ese caso, si argumentas de esa manera, que yo la comparta, que yo crea que hay un hacedor. En ese caso, dice eso, y no me puedes dar ninguna razón de por qué yo tengo que compartir esa creencia.
Por lo tanto, cuando alguien argumenta así, en el contexto de la discusión pública, en el contexto de la razón pública, podríamos decir, está faltando el respeto a sus ciudadanos, porque está de antemano, está diciendo, yo voy a argumentar de una manera que no puedo esperar que tú puedas aceptar, pero a pesar de eso, voy a argumentar de esa manera. Eso es faltar el respeto. Y si se llega a legislar de esa manera, entonces esa legislación no solamente falta el respeto a todos aquellos a los cuales les exige peticiones de principio para las cuales no puede dar ninguna razón que debamos aceptar, digamos, sino que también es simplemente violencia sobre todos los demás, porque no le estamos ofreciendo ninguna razón que ellos puedan, aceptar, estén o no de acuerdo, digamos, con la posición sustantiva. Así que creo que podemos tener un optimismo razonable, considerando el amplio apoyo que tiene la eutanasia o la muerte asistida en la población, de que el proceso legislativo va a tener un fin positivo para el 70% más de la población chilena que sí quiere una ley de muerte asistida. Muchísimas gracias, Daniel, por esta conversación. Muchas gracias a ti.